Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Renacer España y para todos aquellos que me están escuchando en este tiempo a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en adoración a nuestro Padre, en oración, en una entrega a Él, pero también meditando en su palabra, meditando en la palabra que es viva, que es eficaz, que es el alimento, que es la fuente de vida para nosotros. Quiero invitarle antes de entrar en la meditación del día de hoy, que si usted me está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, invitarle a que se suscriba si no lo ha hecho, invitarle a que comparta este audio, este video a otras personas, a otros amigos, a sus compañeros en sus grupos. Invitarle a que escuche este audio hasta el final, no lo deje a medias, escúchelo hasta el final, que le dé me gusta, que le ponga, que le dé clic a las notificaciones, a la campanita, y así nos ayuda a ir creciendo en el canal de YouTube. De igual manera, si usted me está escuchando y le interesa reunirse con nosotros, y si se encuentra en la provincia de Málaga o en la provincia de Huelva, en España, pues invitarle. Ahí les voy a poner el dato de los teléfonos de contacto. Estarán saliendo a través del video para que pues se ponga en contacto con nosotros. Si usted se encuentra en Marbella, si se encuentra en Torremolinos o en la zona aledaña, o en Huelva, en zonas aledañas, también para que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, quiero invitarles hoy a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 23. Salmo 23, este hermoso salmo que pues yo creo que es uno de los más conocidos por todos los que leemos la Biblia, los que de alguna manera hemos tenido tomado alguna devoción o alguna entrega por las cosas de Dios. Este es uno de los salmos más hermosos y que yo creo que han tocado la vida de muchas personas. Han salido muchas canciones también de este salmo, de Juan Carlos Alvarado, de Danilo Montero, también de Arturo Giraldo. Usted los puede escuchar. Es un salmo precioso y es un salmo pues que nos lleva, que nos conecta con el pastoreo, con el pastor. Vamos a leer. Yo le invito a que siga la lectura. Si usted tiene su Biblia ahí en mano, dice así, dice Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, en este hermoso salmo, pues David nos compila lo que es o lo que ha sido su vida hasta ahora. Recordemos que David era un hombre de oración, era un hombre que tenía mucha devoción por el Señor, mucha entrega. Y esa entrega pues queda plasmada precisamente en este salmo. Vamos a mirar un poquito el contexto en el que se escribe este salmo, y es que probablemente este salmo pues fue escrito cuando David huía de Saúl, cuando David huía de ese poderoso enemigo que lo persiguió, que lo siguió. David tuvo que huir
a las cuevas, David tuvo que huir por el desierto, por ese desierto de Judea, donde pues está lleno de montañas, de rocas altas, de cuevas, todo eso. David tuvo que huir. David pasó por un tiempo de sufrimiento, pasó por un tiempo de dolor en su vida, pero David tuvo una escuela. David tuvo una escuela para poder afrontar y para poder enfrentar lo que venía. Y esa escuela fue que David era pastor. David era pastor de las ovejas de su papá. Y allí, en ese tiempo de pastoreo, David aprendió a comunicarse con Dios en la soledad. David aprendió a defender su rebaño contra el lobo, contra el león, contra el oso. David aprendió a defenderse. David aprendió a que en esos momentos de soledad él hablaba con Dios. Él no desperdiciaba el tiempo en otras cosas. Y entonces, en esos tiempos de que David huía de Saúl, David levanta este salmo y David levanta esta oración. Lo primero que nos dice en el título pequeño, Salmo de David, en hebreo habla de masquil de David. Este salmo sale así, y lo primero que dice David es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, David lanza como primera medida una afirmación bien especial. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. O sea, una de las, reconoce David, una de las cualidades del Padre, una de las cualidades de Dios. Y aquí lanza y dice: nada me falta, nada me faltará. Amado Hijo de Dios, David está reconociendo que hay alguien que lo cuida, que hay alguien que vela por él. Así como él fue el pastor, como David fue el pastor de un rebaño y cuidaba de unas ovejas, las alimentaba, las guiaba, les disciplinaba, estaba pendiente de ellas todo el tiempo. Así David, en medio de su soledad y en medio del desierto, llegó a la conclusión de que él era oveja, y en varios salmos lo hace referencia, de que él era oveja, por tanto el Señor era el pastor. Lo segundo que David afirma, aquí David hace varias afirmaciones y varias declaraciones en este salmo. Lo primero dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque David sabía la labor de un buen pastor. Un buen pastor tenía que estar velando para que a sus ovejas no les faltara comida, para que a sus ovejas no les faltara agua, para que a sus ovejas no les faltaran buenos pastos. Un buen pastor tenía que estar velando para que sus ovejas estuvieran protegidas y guardadas. Luego nos dice en el segundo versículo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dos cosas necesita la oveja para tener un bienestar y para estar bien alimentada: buenos pastos y buenas aguas. Escucha estas dos cosas. La oveja necesita buenos pastos y buenas aguas. El Señor nos lleva a tener esos pastos delicados, esas buenas aguas, esos buenos pastos, y nos lleva a deleitarnos en las aguas. Pero hay una premisa que a usted y a mí no se nos debe olvidar: nada nos faltará. El Señor siempre estará dando todo lo que necesitamos. El tercer versículo nos dice: confortará mi alma, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Cuando leemos este versículo o este salmo, pues es innegable la relación una vez más con el Mesías. Es indiscutible que este salmo también nos está hablando del Mesías. Y el Mesías o el Señor Jesucristo, en uno de sus sermones o en una de sus intervenciones, de sus interlocuciones, también nos dijo que Él era el buen pastor. Y esto nos conecta directamente con Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 nos lo está diciendo en Juan 10, en el versículo 11, por ejemplo. No lo voy a leer, pero se los voy a dejar de tarea que usted al terminar este devocional se conecte con este capítulo. Y en Juan capítulo 10 nos dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice el verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mire lo que el Señor está diciendo. Entonces, David de alguna manera nos está conectando con el buen pastor. El buen pastor es el Señor. Y cuando entendemos que el Señor Jesucristo es nuestro buen pastor, entonces ahora este salmo cobra más sentido. Este salmo cobra más sentido. Cuando entendemos que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Cuando entendemos que el Señor es nuestro pastor, Él nos llevará a esos lugares, a esos pastos delicados, para darnos descanso, para darnos reposo. ¿Cuánto descanso necesita nuestra alma? ¿Cuánto descanso necesita nuestro espíritu? A lo mejor hemos pasado por tribulaciones, por angustias, por situaciones muy difíciles, muy complicadas, en los que nuestra vida necesita descanso y necesita reposo. Pero el Señor nos dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Y aquí una vez más nos pone David la idea del agua. Pone David sobre la mesa o en el escrito la idea del agua. ¿Para qué necesitamos el agua? El agua la necesitamos para hidratarnos. El agua la necesitamos para limpiarnos. El agua la necesitamos. Donde hay agua hay vida. Donde hay agua hay vida. Y cuando usted no bebe aguas o cuando usted no bebe agua en su vida, se deshidrata y se seca. Y entonces dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Mire que cada parte de este Salmo 23 es una verdad que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de los que nos consideramos ovejas del prado del Señor. El Señor está dispuesto a confortar tu alma a través del cuidado, a través de su palabra, a darte a ti el cuidado para que tu ser interior se levante, se fortalezca
Y luego dice la segunda parte, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. A través de la palabra de Dios y a través de ponernos en manos de ese pastor tan especial que es el Señor, recibiremos guía y recibiremos dirección. Dice, me guiará por sendas de justicia. Usted puede recibir esa guía del Señor. Podemos recibir esa guía que necesita nuestra vida. Luego dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchas veces nuestra vida se pone en riesgo. Muchas veces nuestra vida de alguna manera entra en riesgos. Y entonces habla del valle de la sombra de la muerte. Hay lugares físicos por donde atravesamos que son muy complicados. Yo no sé si alguna vez ha podido andar usted por una calle oscura, por una calle donde se han ido las luces y está en tinieblas. Da miedo, ¿verdad? Da miedo que salga alguien y lo atraque a uno. Da miedo que uno caiga, que uno se tropiece con algo. Da miedo que uno caiga en un hueco. Todos esos riesgos pueden pasar. Ahora pensémoslo llevémoslo al ámbito espiritual. A veces andamos en situaciones difíciles y complicadas. Y también, sí, ¿por qué no? En situaciones físicas, en situaciones donde corre riesgo nuestra vida. Pero dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Recuerde siempre que este salmo empieza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, la puerta se abre con esta declaración de fe. Cuando el Señor es pastor de su vida, muchas cosas van a empezar a pasar. Y entre ellas, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que aunque corra riesgo nuestra vida, sea porque hemos tomado hemos hecho algún viaje o estamos pasando físicamente por algún lugar, o también hay cosas a nivel espiritual, personas que quieren acechar, que quieren dañar nuestra vida. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, dice. Y luego dice en la segunda parte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara y qué era la vara y qué era el callado? Son dos herramientas que utilizan los pastores. La vara es utilizada o era utilizada para disciplina. La vara se utiliza para disciplina y la Biblia nos enseña que a los hijos hay que disciplinarlos con vara, con la varita de la corrección. Esa vara es señal de corrección, esa vara es señal de disciplina. Pero el callado era un palo, era un palo que en la punta tenía como una especie de gancho. ¿Para qué era el callado? Para hacer volver las ovejas, para enganchar la oveja por el cuello y hacerla regresar cuando estuviera muy rebelde. La vara es corrección, la vara es disciplina y el callado es corrección. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque las ovejas cuando ven eso, cuando ven al pastor con la vara y con el callado, tienen cierto temor de alejarse. No se alejan, no se van, no se descarrían, no se descarrilan. A veces nuestra vida tiende a descarrilarse. A veces nuestra vida como ovejas tiende a irse
a querer hacer, o a muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Y ahí es cuando el Señor tiene que tomar la varita y tiene que darnos el correctivo. Y a veces esos varazos nos duelen. A veces esos varazos nos duelen bastante. Pero el Señor lo tiene que tomar para que nuestra vida no se descarrile. Luego dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa. Y una vez más esto tiene que ver con la provisión. Una vez más esto tiene que ver con la provisión para nuestras vidas. Que aunque muchas veces en nuestra vida vemos escasez, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido momentos de escasez, momentos donde nos faltan cosas, donde nos faltan provisiones. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que cuando Él es nuestro pastor, Él adereza mesa. ¿Y qué significa aderezar mesa? O sea, ¿qué nos imaginamos aquí cuando leemos este versículo? Nos imaginamos una mesa llena de manjares, una mesa llena de delicias, de las mejores comidas. Cuando nos falta y cuando le creemos al Señor, Él adereza mesa para nosotros. Él pone la provisión en nuestra mesa de una manera sobrenatural. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Luego dice el versículo, la segunda parte dice: unges mi cabeza con aceite. Y esto tiene que ver mucho con el cuidado que se le daba a las ovejas. Las ovejas tienden a herirse. Las ovejas tienden a resquebrajarse, a secársele la piel. Y el pastor, pues simplemente una de las cosas que utilizaba era el aceite de oliva. Y entonces aquí viene uno de los efectos de este elemento, el aceite. El aceite era utilizado para rehidratar la piel, para curar las heridas de la oveja, para curarla, para rehidratar la piel de la oveja. A veces la piel de la oveja se secaba y con el aceite vuelve otra vez a tener vida. Dice: unges mi cabeza con aceite. También David estaba hablando de esa unción que el Padre hizo a través del profeta Samuel. Ahora recuerde que la unción es escogencia. La unción tiene que ver con elección, con que Dios eligió ese aceite combinado con esencias, con algunas esencias y con algunas otras hierbas, pues servía para repeler los mosquitos y para repeler los bichos que a veces llegaban o querían llegar a la oveja. Unges mi cabeza con aceite. El Señor nos está aquí recordando la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando usted y yo nos arrepentimos y empezamos a caminar con Dios, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas. Y recuerde que uno de los símbolos del Espíritu Santo es la unción, el aceite. Dice: unges mi cabeza con aceite. Y luego dice: mi copa está rebosando. O sea, esa unción del Espíritu Santo no vino un poquito nada más. No fue un poquito. Ese aceite santo de la unción rebosa, hace rebosar nuestras vidas, hace rebosar nuestro interior.
Y luego dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y esta es la sexta verdad. Bueno, la sexta no, un poquito más. Que nos dice el rey David aquí. Cuando hacemos de Jehová nuestro pastor, nuestro guía, entonces el bien y la misericordia nos seguirán. La bendición, la abundancia, el respaldo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando David escribió este salmo, no había casa. Cuando David escribió este salmo, no había templo. Existía el tabernáculo, sí. Sí, estaba por ahí, en alguna ciudad. Pero templo no había. Entonces, ¿qué se estaba refiriendo David cuando habló de la casa de Jehová moraré por largos días? De la presencia de Dios. Miremos, mis amados, que en este salmo David está expresando el cuidado que Dios como Padre, como pastor, tiene por sus hijos. Y recuerde siempre que el Señor Jesucristo es el buen pastor. Y una de las características que el Señor nos da en Juan capítulo 10 es que ese buen pastor es capaz o tiene la capacidad de dar su vida por las ovejas. Tan grande es el amor que este pastor tiene por nosotros, que somos sus ovejas, que ha dado su vida para defendernos de los lobos rapaces, del oso, del león, de las fieras que nos acechan. Todas estas palabras que hemos leído aquí son verdades o pueden ser verdades para usted, pero se activarán en su vida con la primera declaración. ¿Cuál es la primera declaración? Jehová es mi pastor. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿el Señor es su pastor? ¿Usted está dispuesto a dejarse guiar? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces muchas personas han recitado este salmo por años, pero en su corazón sigue habiendo rebeldía. En su corazón sigue habiendo oposición ante muchas cosas. ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, aquí esto se convierte y se puede convertir en una contradicción. Cuando usted le dice al Señor y le declara, tú eres mi pastor, entonces empiezan a activar muchas cosas en su vida. Se activa el descanso, se activa el reposo. Usted empieza a tener entendimiento para entender y comprender su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento. Son los delicados pastos que nos habla aquí la palabra de Dios. La palabra es el alimento. El agua de vida es el alimento para usted. Pero se activará cuando usted tenga la disposición en su corazón, cuando usted disponga su corazón. Y para eso tiene que quitarse de nuestro interior toda rebeldía, toda oposición, el querer hacer las cosas como a nosotros nos parece. Todo esto se activa con la primera declaración. Cuando usted le dice al Señor, Señor, tú eres mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué significa que el Señor sea su pastor? Que Él es su guía. Que Él es el que manda, que Él es el que gobierna. Y recuerde que el pastor, ¿quién es? El Señor Jesucristo.
Él es el pastor de las ovejas. Y usted y yo somos ovejas de su prado. Yo quiero invitarle a que usted aprenda a confiar en su pastor. A que usted aprenda a confiar en ese pastor que dio su vida para que usted tuviera vida. En ese pastor que lo lleva a los mejores pastos, a las mejores aguas. En el pastor que lo guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que le protege cuando va en valle de sombra de muerte. Que le da provisión en medio de la angustia y en medio del dolor. El pastor que unge su cabeza y le hace estar rebosante en la comunión con Dios. Confíe en Él y hágalo su pastor a partir de hoy. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Padre, en esta mañana venimos ante ti a descansar en tu presencia, a descansar en tu amor, a descansar en tu poder y en tu bondad. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Hoy declaramos, Señor, con nuestra boca que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Padre, no queremos autopastorearnos, no queremos pastorearnos a nosotros mismos, ni estar más alejados de ti. Yo te pido, Señor, que hoy nos ayudes a dejar tanto egoísmo, a dejar tanta vanidad, a dejar atrás, mi Señor, tantos esos sentimientos que nos llevan a la autocomplacencia, a creer que nos la sabemos todas, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti y a entender que tú eres el pastor de nuestras vidas, que tú eres el que tiene cuidado, que tú eres el que permite que nada nos falte, el que trae provisión, el que trae paz, el que conforta nuestra alma, el que nos da el mejor alimento a través de tu palabra, Señor. Padre, hoy queremos hacer un compromiso y decirte que tú eres nuestro pastor y que a partir de ahora, Señor, nos dejamos guiar por ti, que a partir de ahora, Señor, nos dejamos guiar por tu palabra, nos dejamos guiar por lo que tú nos digas, Señor, no por otra cosa. Padre Dios, yo en esta mañana te alabo y te bendigo. En esta mañana te exalto, precioso Rey, Señor, y te doy gracias por ser el pastor de nuestras vidas, Señor, por cuidarnos, por guardarnos, porque cada día nos proteges y nos llenas de ti, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.